y estoy a cargo del Departamento de Generación de Energía. Y como le dijo Juan Diego, son las 4 plantas hidroeléctricas que tiene la empresa de servicios públicos de Heredia. Eh, Juan Diego y Gina me invitaron a hacer esta presentación. Básicamente yo compré un carro eléctrico en mayo del 2019 y a la fecha todavía lo conservo y estoy muy feliz con él. Ha sido un cambio total y muy interesante. Este, Vamos a empezar con la presentación. Sí quería, antes de entrar a hablar del carro eléctrico, eh, aportar unos datos que me parecieron bastante interesantes con respecto a la movilidad eléctrica. Eh, También quiero complementar la presentación de Edwin de hoy hace 8 días, o el jueves, no recuerdo si fue hoy hace 8 o el jueves. Este, Unos datos que me parecieron bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, un dato sería hablar un poco de la ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico, es la ley 9518, que fue aprobada el 25 de enero del 2018. Esta ley da unos incentivos bastante interesantes eh, que promueven pues, que la gente compre los vehículos eléctricos, que se lancen, diríamos nosotros, y estos serían la exoneración del impuesto general sobre ventas. Estos carros no pagan los impuestos. Esto da una ventaja, aunque los precios de los carros eléctricos todavía son elevados, como lo decía el compañero en la sesión pasada. Esto pues sí puede ser un incentivo porque el impuesto que le ponen a los carros normalmente es del 52% del valor. Entonces eso es bastante, digamos, del, de la cuenta final, de la factura final. Entonces es un buen incentivo. También está la exoneración de repuestos de motor y baterías. Eso también puede llegar a ser un incentivo interesante. Y la exoneración del impuesto de la propiedad al marchamo, que en el primer año es el 100%, en el segundo año el 80%, y así sucesivamente hasta el quinto año el 20%. Es un incentivo que lo ideal hubiera sido que todos los 5 años hubiera sido el 100%, pero bueno, es un, algo es algo, ¿verdad? Ya estos descuentos pues, suenan atractivos. Otros incentivos es que no aplica la restricción vehicular en el área metropolitana. Esto para quienes trabajan en San José puede ser bastante interesante. Y la exoneración del pago de parquímetros también puede ser interesante para alguien que trabaje cerca donde estén este tipo de dispositivos. Eh, También otros datos interesantes del crecimiento de los vehículos eléctricos en el país. Esta tabla es, la fuente es el registro nacional, aunque esta tabla aparece en la página del MINAE. Y me pareció muy interesante el crecimiento que ha habido en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, pasó digamos, ha doblado la cantidad de carros eléctricos que hay.
Y también vemos un crecimiento no tan acelerado en motos y en equipos especiales. Pero en vehículos sí, y pareciera que sí es la tendencia a que a que siga subiendo. Esto es interesante porque esto, mientras más vehículos haya, pues más demanda de cargadores y más talleres de servicio y ese tipo de cosas van a existir también. Entonces, estos números me parecieron bastante interesantes. Aquí hay un gráfico que muestra lo que les estaba diciendo. La línea verde es el crecimiento de todos los vehículos y vean cómo la línea azul ha sobrepasado las líneas grises y rojas y pareciera que la tendencia es que siga para arriba en en esa proporción. Eh, Como les decía, mientras más carros hay, más demanda habrá de cargadores y me pareció interesante presentar este mapa de los cargadores que hay actualmente en Costa Rica. Eh, Me pareció muy interesante porque si uno va a hacer un viaje largo, es muy bueno saber dónde hay un cargador, saber dónde puede parar uno, planificar la ruta, que si de aquí sale uno con 300 kilómetros de autonomía o 200, saber dónde puede parar a hacer una carga. Y en este gráfico hay unos cargadores de color rojo, que son los cargadores rápidos. Bueno, ahí faltan algunos, porque sí sé que aquí en el centro de San José hay varios. Pero básicamente esta es como la ubicación o la radiografía de cargadores que va para arriba también. Van a haber más cargadores conforme más carros hayan, ¿verdad? Entonces esto vuelve muy interesante el, el tema de la movilidad, ¿verdad? De la movilidad eléctrica. Estos son unos datos, insisto, me parecieron interesantes antes de entrar a los detalles del carro, de los carros. Y es como el panorama de la movilidad eléctrica al día de hoy. Eh, Generalidades. Aquí estoy repitiendo una filmina de la presentación de la semana pasada de Edwin, pero me parece interesante repasarla, también para los que no estuvieron en la presentación pasada. Las partes de un vehículo, el cargador, la batería, el inversor y el motor eléctrico. Muy interesante, bueno, ahí se ve el diagrama donde está cada uno ubicado. Y este gráfico el gráfico que está abajo, es un croquis, digamos, de cómo funciona el proceso en el que las baterías que dan y reciben corriente directa pasan por un inversor que está formado por transistores y tiristores y otro tipo de equipos de electrónica y pasan al motor eléctrico y luego hacen una, una, una comparación con los valores que se desean en el carro. Ya esto es una cuestión de control, de un enlace de control. Y se genera la señal de corriente alterna, que es la que mueve el motor y la potencia que se requiere o que se consigna por parte del conductor.
Esto es lo que llamamos la topología del inversor principal de un carro eléctrico. Este es el detalle del motor eléctrico, donde tenemos el estator, el rotor y la bobina. Este es una animación donde podemos ver que básicamente este motor son unos electroimanes que lo que hacen es, con un control adecuado, hacer un giro que, dependiendo del voltaje, de la corriente que se le dé por parte del inversor, ese giro va a tener una velocidad X y una fuerza también que depende de cada conductor, ¿verdad? Una fuerza a lo que llamamos el par. Aquí podríamos detenernos varios minutos, hasta horas, hasta días, para explicar el funcionamiento de un motor eléctrico. Sin embargo, no lo vamos a hacer porque si no, tendríamos que hacer más sesiones. Ok, las fases de manejo de cualquier vehículo eléctrico. Esta es una foto que le tomé a la pantalla del vehículo. Esta es la fase de aceleración, que como lo vimos en el diagrama, el inversor convierte la energía de corriente continua que está en las baterías, la convierte por medio del inversor a corriente alterna que llega al motor y se genera el movimiento de las ruedas. Ese esquema es cuando el, el carro está digamos, en aceleración, cuando está, digamos, parte de cero, vence la inercia y se pone a rodar. Eso es cuando la batería empieza a entregar la carga al sistema. Y tenemos la fase de desaceleración, que lo que dice es que el motor genera resistencia y convierte la energía del movimiento en corriente alterna, convirtiendo el inversor en un rectificador, cargando la batería con corriente continua. El proceso se conoce como frenada regenerativa. Esto es, básicamente, en términos de ingeniería eléctrica, que el motor se transforma en un generador. Esta palabra, que la generación de resistencia hace que el motor lo que haga es una frenada, y esa frenada es lo que llamamos el generador. Aquí tenemos unas especificaciones del vehículo. Es importante conocer estas especificaciones porque son las que nos van a ayudar a tomar decisiones a la hora de comprar un vehículo. La potencia son 184 caballos, que es lo mismo que 135 kilowatts. El torque máximo son 270 newton metro. La velocidad máxima, 160 kilómetros por hora. Una aceleración de 0 a 100 kilómetros en 6.9 segundos. Una autonomía aproximada de 300 kilómetros. Esta autonomía, ya vamos a hablar un poquito más de ese tema. Y un torque máximo de 270 Nm, bueno, ya lo habíamos visto. Y los tiempos de recarga
andan en 4.3 horas a 11 kilowatts y 15 horas a 4.3 kilowatts. Número de velocidades, 1. Aquí no hay caja de cambios, no existe la primera ni la segunda. El motor eléctrico, dependiendo de la cantidad de corriente que se le dé, él va a tener ese desempeño, esa velocidad, esa fuerza. Tenemos una tabla o un gráfico más bien, donde podemos ver que está el torque máximo de 0 a 4500 RPM. Esa es la fuerza que tiene, que imprime el motor al eje y que el eje mecánicamente se lo imprime a las ruedas del carro. Pueden ver que hasta los 4500 RPM tiene un torque considerable de 270 Newton metros. Y la potencia que es es eh, la fuerza por las revoluciones, o el torque por las revoluciones, podemos estar hablando que alcanza su máximo a las 7000 revoluciones del motor, 135 kilovatios. Esa es como la potencia máxima. Aquí hay una tabla comparativa de los vehículos eléctricos. Me pareció importante apuntarla. Estos son datos del registro también. Y también hay un ejemplo de un carro de gasolina, que ya lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos, no todos, para no quedarnos mucho en esto. Luego la presentación creo que se los van a enviar, donde podríamos comparar el i3, que es el que estamos exponiendo aquí, con una autonomía de 300 kilómetros, una potencia de 185, la batería de 43 y el torque de 270. Podríamos compararlo con el Audi e-tron. Tiene una batería de 95 kWh, una potencia de 304 kW, una autonomía de 440 y un torque de 664. Este torque de 664 es bastante grande porque este carro es más grande. De hecho, es un Sport Utility, es un carro bastante grande. No sé si lo han visto, hay varios en la calle. Entonces, sí, sí necesita bastante esfuerzo. Igual que el último, el Tesla Model X, es un carro con bastante fuerza y una batería. Las baterías, como lo pueden ver, son el doble del i3S. Claro, porque tiene que dar esa fuerza, el torque que estamos viendo y esa potencia que también estamos hablando más del doble. Y también porque necesitan dar la autonomía que ellos pues, promueven. Entonces, y todo eso al final se convierte en plata, ¿verdad? En costo mayor. Esos dos carros, el primero y el último, el Audi e-tron y el Tesla Model X, son los más caros que hay aquí en Costa Rica, ¿verdad? En Estados Unidos hay más, en Europa también hay otros carros que no han llegado aquí, o al menos no tengo registro de que hayan llegado. Pero sí, son datos muy interesantes. No quise poner los precios porque no, sinceramente no los encontré.
Pero las especificaciones técnicas son bastante interesantes, nos dan mucha información a la hora de qué es lo que andamos buscando, si andamos buscando autonomía, si andamos buscando fuerza del carro, o si andamos buscando algo más económico, por ejemplo, el que tiene, bueno, el que tiene el torque más bajo es el i3, de hecho. El i3 porque, bueno, pareciera, o lo que se ha escuchado es que la carrocería es muy, muy liviana y no tiene tanto espacio, digamos, es un carro muy compacto, entonces se vuelve, pues, el más económico, sin embargo, no es nada despreciable. Ahora, quise poner una línea adicional donde pongo el Toyota Corolla. El Toyota Corolla es como el carro más vendido en Costa Rica y en el mundo. Y bueno, y todos conocemos un Toyota Corolla que tiene un tanque combustible que sería como la analogía a la batería del carro eléctrico de 50 litros. Tiene una potencia en kilowatt que comparándola con los carros eléctricos, pues anda muy parecida en este caso a la del BMW i3S. Claro, tenemos otros carros como el Audi y el Tesla que son más del doble de la potencia. Tenemos una autonomía del carro de gasolina de 600 kilómetros. Bueno, en eso sí gana el carro de gasolina. Pero creo que Edwin mencionó que las tecnologías de batería, de almacenamiento de energía, están, están depurándose y pronto van a haber carros con autonomías mayores a estas. Y el torque está muy, bueno, está por debajo de los torques, las fuerzas de de estos carros que estoy presentando aquí. Yo me he montado en un Toyota Corolla y es un carro familiar y que es de ciudad, entonces no es no es muy espacioso tampoco, muy grande, entonces no necesita mucha fuerza. Esta comparación me pareció interesante para que tomemos decisiones en el caso de que queramos hacerlo en algún momento. Eh, el, el BMW i3S tiene varios modos de conducción que es interesante tocarlos. Como les dije anteriormente, la autonomía del carro son aproximadamente 300 kilómetros. Eso corresponde al modo Comfort. El modo Comfort es como andar en un carro de gasolina, el, con el aire acondicionado. Y bueno, eso es un promedio, porque depende mucho de cómo lo maneje la persona. Si a la persona le gusta andar rápido y le gusta manejar la chancleta, como dicen, pues ese alcance será reducido. Y si es un poquito más conservador, despacito, pues podemos andar un poquito más. Pero los promedios andan en que el modo Sport, que es el más atrevido, el más temerario, bueno, no, temerario no, digamos, dejémoslo en atrevido. Sí, es más rápido, más potente y con eso usted tiene un alcance de 280 kilómetros. En el modo Comfort, que es como andar en un carro común de gasolina, para andar en 300. Luego tiene dos modos Eco Plus
que sí, el inversor pues entrega menos corriente al motor y, y hace que el movimiento sea un poquito más limitado, más conservador, más despacito, y eso puede mejorar el alcance a unos 320 kilómetros. La diferencia entre el modo Eco Plus y el modo Eco Plus Plus es que en el último el control del carro apaga el aire acondicionado. Entonces usted anda sin aire acondicionado y el carro le puede llegar a 340 kilómetros. Aunque yo lo he visto llegar una vez en modo Eco Plus Plus como a 370 kilómetros de alcance. Entonces, esos son modos de conducción. Yo sinceramente no conozco los otros modos de conducción como de la tabla anterior, como de esta tabla, no los conozco. No sé si tienen esas opciones. Me imagino que sí. Me imagino que al menos el Tesla y el Audi deben tener eso y más, pero no los conozco sinceramente. Si alguien en la audiencia tiene uno y nos comparte, pues que sea bienvenido. Este es en los cargadores. Me pareció importante tener. Bueno, este es el carro. Ahí está en la cochera. Es un carro compacto, pequeño. Parece de dos puertas, pero no, él tiene la puerta trasera, se abre, digamos, para el mismo lado, o al revés que todos los otros carros, y por ahí entra uno a los asientos traseros. Este es un wallbox que llamamos, que es un cargador semirápido. Él está conectado a 240, a un voltaje de 240. Él da un poco más de corriente. Si no me falla la memoria, el breaker que hay ahí es de 50 amperios. Y muy importante mencionar, bueno, lo mencioné arriba, que en en un cargador como estos puede andar la carga como entre 4 5 horas, cargarlo desde que la batería está totalmente descargada hasta que llegue al 100%, como el celular, como decían la semana pasada, llega al 0% y luego lo carga y para llegar al 100% son aproximadamente 5 horas con este cargador. Ahora, hay varios cargadores de estos, de la SPH, de la compañía, de Dice, en diferentes puntos, como les mencioné en los primeros filminas. Y está el cargador rápido, que la verdad yo nunca lo he usado. Nunca lo he usado. Sé que hay, no sé, creo que son como 5 o 6 en el país. Y no, nunca lo he usado, no sé ese tiempo. Me imagino que lo que dicen es que para llegar al 80% la carga dura como 40 minutos. Entonces, es interesante cuando uno va a un viaje largo, este, tomar en consideración los tiempos de esos cargadores rápidos. Creo que allá por el cruce al puente de la Amistad, allá al río Tempisque, ahí en un restaurante que se llama Mi Finca, ahí hay un cargador rápido, entonces usted ahí mientras va y desayuna ahí en Mi Finca, deja el carro cargando. El problema es si hay alguien ya cargando. Entonces, bueno, eso nunca me ha pasado, pero sí he escuchado a algunas personas que tienen planeado ir a cargar el carro a algún lugar y cuando llegan a ese lugar hay un carro cargando y hasta una fila de carros y eso bueno, se convierte en una limitante, ¿verdad? En un problema. Este es el cargador que viene con el carro,
como les mencioné, es un cargador semi-rápido. Luego, esta es una foto que no me quedó muy bien, pero este es un cargador lento que se pega a un tomacorriente cualquiera. Eh, Puede ser un tomacorriente de unos 20 o 30 amperios, 20, digamos que 20. Lo pega, y viene con el carro también. Alguna vez lo usé, una vez que fui a un lugar largo allá por San Gerardo de Dota, y ahí no hay ningún cargador así en la carretera. Y me tocó buscar un tomacorriente y, y cargarlo. Sí funciona, ya lo he probado varias veces. Y claro, él tiene una limitante que es el tiempo de carga. Ya no son ni 40 minutos como el cargador rápido, ni, ni 4 o 5 horas como el cargador el semi rápido. Ya estamos hablando de 11 a 12 horas, tal vez un poco más, 13 horas. Pero en esa ocasión recuerdo que lo dejé conectado toda la noche y al día siguiente estaba como un 90% de carga y con eso nos devolvimos sin ningún problema. Entonces esto es bastante práctico para cuando tiene va a un lugar donde definitivamente no haya una electrolinera, sí tendría que tomar esta opción. Sin embargo, tiene que darle tiempo para que se haga la carga. Ahora, este es en este vehículo, que como vimos tiene una batería relativamente pequeña, porque el carro es pequeño, pero habría que ver cómo son los tiempos en carros más grandes, con baterías más grandes, con consumos más grandes. La verdad, ese detalle no lo conozco. Entonces, estas son las experiencias. Pongo aquí unas ventajas que considero importantes. Primero que todo, la más importante, cero emisiones CO2. Aunque se ha hablado del tema de que la energía con la que usted alimenta el carro venga de una fuente eh, amigable con el ambiente y que no genere emisiones. Pero bueno, aquí en Costa Rica, como todos sabemos, el 99,5 creo que es el dato de, de, de la energía proviene de fuentes renovables. Entonces, eso hace que nos aseguremos que el carro está utilizando o no está utilizando, está haciendo emisiones de CO2. Hay una menor contaminación sónica. El carro no produce más sonido que el del motor eléctrico, que es muy bajo comparado a cualquier carro de gasolina, diésel, una moto, etc. La economía personal, pues yo en este caso sí tengo que decir que me ha ido bien. Antes yo tenía un carro de gasolina con un motor muy grande, el cual, con el cual tenía que todos los meses hacer un gasto significativo de combustible y también tenía un gasto considerable en cambios de aceite, en varias cosas que con este carro pues no las tengo. Hay otro tema que es evitar ir a las estaciones de servicio. La verdad es que hay varios temas. La estación de servicio, en ocasiones es muy sencillo ir a la estación de servicio y llenar el tanque, pero en ocasiones sí se vuelve complicado
Y también se vuelve complicado el tema de la volatilidad de los precios de la gasolina. Eh, en estos últimos días ha sido todo un tema y ha subido demasiado el precio, entonces, pues, no se evita eso. No tiene cambios de aceite del motor, no, eso no existe. No hay problemas con el enfriamiento del motor, eso es muy, muy importante. Todos los que tenemos carro y tenemos que darle mantenimiento y nos ha pasado algo con el radiador o con las tuberías que alimentan el sistema de enfriamiento, el coolant, todo esto que a veces se torna un verdadero problema y que a más de uno ha dejado botado. A mí me ha dejado botado el carro porque se me calentó, porque el sistema de enfriamiento no funcionó bien. Y bueno, es todo un tema, ¿verdad? Y finalmente, la red de cargadores más amplia está en crecimiento. Creo que el crecimiento va de acorde a la cantidad de carros. Ojalá que si en el futuro la cantidad de carros pues aumenta, que también aumente proporcionalmente la red de cargadores. Esa es la fe, pero hay que ver qué pasa en los próximos años. Y por el momento esa sería la presentación, así como una conclusión antes de entrar al periodo de preguntas. Yo estoy muy satisfecho con el cambio. Me decidí a finales del 2018, en enero del 2019 me decidí y hice el pedido y me llegó en mayo de ese mismo año, del 2019. Y bueno, ya tengo 2 años con él y sí me he sentido bien. Todas esas ventajas que mencioné, pues sí son ciertas, son, son interesantes. Estos modos de conducción del carro son, eh, digamos, entretenidos, por decirlo de alguna palabra. Hacen que el carro, cuando usted necesita más potencia, pues se la ah, cambia al modo de conducción y cuando quiere estar más ahorrativo, pues cambia a los eco. Un día tuve un desliz en que no cargué el carro y el día siguiente iba para San José y me fui como con un 25% de batería y ese día, sí, pues tenía congoja, como dicen, de que no me aguantara la batería. Entonces anduve todo el día en Eco Plus. Y el carro de lo más bien, aguantó toda la ida y venida a San José con unas presas incluidas. La verdad es que sí ha funcionado bien. Y por el momento eso sería todo. No sé, aquí Juan Diego tendrá ahí seguirá ahí con la moderación. Aquí está, soy Gina Zulecio. Detrás de las cámaras estoy también con ustedes. Y bueno, algo sucedió, pero vamos a pasar ahora al tema de preguntas, a ver si ustedes tienen alguna consulta. Bueno, José Pablo, le debo decir que ya en el chat, desde como el minuto número 15 que usted tenía de exponer, ya hubo una primera pregunta, ¿verdad? Hay una primera pregunta que es de uno de nuestros compañeros, de don Luis Gámez. Don Luis Gámez dice así, José Pablo dice, ¿al rodar se puede cargar la batería del vehículo? Esa es una pregunta que tenemos en el chat. Y después también tenemos otra que dice Joseph Suárez, dice, ¿cuánto es la vida útil de la batería? Y también
GP Magro, un invitado de aquí de esta charla, dice, ¿cuál es el valor de la batería? Son las 3 preguntas que ahorita tenemos en el chat, José Pablo, para ver si les podemos contestar a los participantes. Ok, la primera pregunta es muy interesante y es compleja de contestar. ¿Sí me escucho bien? Sí. Con toda la pata te escuchas. Ok. Eh, la regeneración el frenado regenerativo que cité ahora en la presentación, bueno, es cuando usted está en proceso de desaceleración o cuando usted está digamos, en bajada y el carro lo que hace es frenarse, se comporta el motor como un generador y ofrece esa resistencia que hace que el carro tienda a frenar. Por ejemplo, el carro no se carga, pero sí consume menos. Vamos a ver. Le voy a poner un ejemplo. Un día yo fui a Atenas. Obviamente, Atenas está más bajo que Heredia. Y hice una medición. Cuando llegué allá, como casi no utilicé el acelerador, sino que más bien lo dejaba suelto, por decirlo de alguna forma, para que él se frenara solo, por el efecto de que el motor pasa a ser un generador y ofrece una resistencia que frena el carro. Entonces, cuando llegué allá, porque salí con un 100%, cuando llegué allá, el carro llegó como con un 85% de la batería. Recuerdo muy bien ese dato. Eso por un tema de geografía, que aquí estamos más altos, no sé cuántos metros estaremos más altos que Atenas, pero sí sé que es bastante. Y cuando vine de vuelta, obviamente, ya ahí no andaba con el pedal del acelerador libre, sino que casi todo el viaje estuve acelerando y ahí sí el carro llegó, digamos que si había quedado en 85%, llegó como con un 55%. Entonces, no es que el carro genere, sino que con esta cuestión del frenado regenerativo, más bien lo que hace es, pues, gastar menos. Porque el carro, obviamente, también tiene el aire acondicionado, tiene las luces, tiene las escobillas, un montón de sistemas, periféricos o auxiliares que gastan energía también, el radio, etcétera. Sobre todo las luces, el aire es el que más consume de todos. Gina, ¿cuál era la otra pregunta? Excelente, muchas gracias. Esa es la pregunta que nos hacía don Luis Gámez. Y también nuestro compañero Joseph Suárez nos dice, ¿cuánta es la vida útil de la batería? Y también GP Magro dice, ¿y cuál es el valor de la batería? Ok, la vida útil de la batería, dice el fabricante, es algo que no me consta, que son 8 años. Entonces, también estamos hablando de que ninguno de estos carros tiene más de 8 años. Creo que este carro salió en el 2014 al mercado. Entonces, no hay ninguno, bueno, en buena teoría, no hay ningún carro que, que haya, digamos, que se le haya tenido que cambiar. A no ser de algún daño, que entiendo que sí han habido daños en baterías, sobre todo
por forzar mucho el carro, gente que lo pone ahí a, su, a manejar bastante temerario en ese caso se aplica. Y bueno, también todos estos equipos pueden llegar a dañarse, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que tengo. Tendría que investigar más. Pero lo que sí me han dicho, o no, lo que no me lo han dicho, sino que viene en el manual que la vida útil es de 8 años. Ah, Ya perfecto, José Pablo. vendrá el momento en que haya que cambiarla. Y el precio de esas baterías, la verdad no lo conozco. No tengo ese dato. Habría que ver también si son repuestos de agencia, que me imagino que sí, y que deben ser un poco caros. No es como que usted llegue y diga, bueno, voy a quitar porque las baterías están en la parte de abajo del chasis. No es como que uno diga, bueno, voy a quitar todas las baterías y voy a ir a comprar otras ahí a EPA y las cambio. No creo. Creo que las baterías son de marca, de la misma marca del vehículo y que deben ser bien caras. Tampoco tampoco deben ser así excesivamente caras, pero no sé, no, en este momento no puedo darle el dato. Perfecto, José Pablo. Y ya la gente se está animando porque aquí tenemos también a 3 personas que Ajá. levantaron la mano. Tenemos aquí a Carlos Alfaro Zúñiga. Don Carlos, usted hace ratillo tiene la mano levantada. Entonces, si gusta hacer su consulta o su aporte, Adelante. Bueno, a sí, ver, sí, bueno, don José, muchas gracias por la oportunidad y felicitarlo por la charla. Esta cuestión de los vehículos eléctricos en realidad se está poniendo de moda, por decirlo así, ¿verdad? Y ya nos ha venido a repensar un poco más la movilidad que tenemos nosotros en el país. La consulta mía va un poquito, tal vez un poquito direccionada más a lo que usted habla ahora de las baterías, porque uno piensa mucho en la cuestión ambiental también. Se habla mucho de que los motores a combustión contaminan mucho, pero mi pregunta sería, ¿qué datos tienes o qué información tienes acerca de las baterías? Porque se habla de que las baterías de litio son más contaminantes el equivalente en contaminación es mayor de producir baterías de litio a lo que hace la combustión del vehículo normal. ¿Qué datos tenés vos de eso? Nada más como para que me aclare, porque sí tenemos interés en migrar hacia los vehículos eléctricos. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad, de ese tema no conozco mucho. Sí le puedo decir que, digamos, en el caso de las plantas hidroeléctricas que tenemos en la empresa, nosotros hay unos sistemas de baterías, de banco de baterías, y ahí los compañeros, no sé si están los compañeros de ambiente de las plantas, tal vez nos puedan ayudar. Este, cada vez que se dañan unas baterías porque ya pasaron muchos años y ya empiezan a presentar problemas, nosotros compramos un banco de baterías nuevo y las baterías que quedan ahí de desecho, pues no es que las tiramos ahí a un ladito de la planta, sino que se tratan con un protocolo lo más amigable con el ambiente. Este, ese sería como el tratamiento de los desechos. En cuanto a la por, producción de la batería como tal, la verdad no conozco ese detalle del
de qué tan contaminante es la producción de la batería. Lo que sí sé es que los desechos sí se tratan de una manera responsable y amigable con el ambiente. Muchas gracias, José Pablo. Y vamos a ampliar la respuesta. Usted hizo mención de los compañeros de gestión ambiental. Aquí tenemos dos aportes. Aquí están presentes dos compañeras de la parte ambiental. Una que está a cargo de la gestión ambiental de las plantas hidroeléctricas, Dinia Ramírez. Para el resto de los participantes, aquí está la compañera Dinia y ella pone que estas baterías de las plantas hidroeléctricas se disponen con un gestor autorizado de residuos. Y también nuestra compañera encargada y coordinadora de la gestión de residuos de la empresa, Stephanie Hidalgo, tiene la manita levantada. Vamos a darle la palabra a ella porque ella, como es la coordinadora de residuos, ella levantó la mano y tal vez nos quiera ampliar la respuesta. Adelante, Stephanie. Buenas tardes, sí, me gustaría ampliarles un poquito el tema porque como decía el señor que hacía la consulta, realmente es una tendencia, ¿verdad? El cambio del vehículo de combustible al vehículo eléctrico y trae muchísimos beneficios. Y como está esa tendencia a nivel mundial, pues ya también están surgiendo iniciativas para lo que es la gestión de los residuos que se puedan generar a partir de la utilización de estos vehículos, en este caso, por ejemplo, las baterías. Y en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, ya hay una empresa que va a reciclar estas baterías y lo va a hacer porque los componentes que tienen estas baterías de los vehículos eléctricos pueden ser reciclables y recuperables. Entonces, cerca de más o menos del 95% de todos los materiales que conforman esa batería se pueden recuperar por medio de un proceso electromecánico y bioquímico, ¿verdad? Y un 5% también se puede aprovechar durante ese procedimiento. Entonces, ya tenemos una empresa a nivel nacional que se llama Fortec, que es un gestor autorizado debidamente por todas las instituciones gubernamentales con todos los permisos respectivos y que ya tienen un procedimiento para el reciclaje de esas baterías. Entonces, eso es muy importante conocerlo porque también ya tenemos una alternativa en caso de adquirir un vehículo eléctrico de poder darle gestión a esa batería, pero me imagino que también en algún momento los mismos importadores de esos vehículos también van a dar alternativas de tratamiento. Entonces, nada más quería aportarles un poquito en esa parte. Muchísimas gracias, Stephanie. Muy valioso el aporte. Y aquí, Muchas antes de gracias. pasar, con mucho gusto, don Carlos, antes de pasar con las otras dos manitas que estaban levantadas, antes estaba otra consulta en el chat que dice, y les voy a decir para decirles bien el nombre, porque yo digo GP Magro, pero en realidad es don Guillermo Pereira Mora, es profesor de educación ambiental. Y él nos hace una consulta, dice, ¿cuál es el mantenimiento básico y la periodicidad? Esa consulta la tenemos por el chat y hay otras dos manitas levantadas, pero antes, José Pablo, si gusta, atendemos esta del chat. ¿Cuál es el mantenimiento básico y la periodicidad? Ok, es una muy buena pregunta y creo que debería haber sido una diapositiva de la presentación, pero bueno, he dicho que la hicieron. Bueno, como les dije, el carro no tiene aceite. Lo que podrá tener es un poco de, digamos, un, este, un sistema hidráulico para el movimiento de las llantas, porque ese no es eléctrico, pero el sistema hidráulico de alta presión, ese no da tantos problemas como el sistema de aceite del motor, los pistones y todas estas cosas. El mantenimiento, cuando yo lo compré en la agencia, yo le dije a ellos, bueno, ¿cuándo tengo que traerlo a mantenimiento? Y me dijeron, no, no tiene que traerlo. Bueno, ¿cómo es eso? Usted lo trae cuando el carro se lo indique. El carro tiene como un medidor de tiempos que le dice a usted cada cuánto tiene que llevarlo. También le indica a usted cómo está el estado de las llantas. Y bueno,
yo lo compré, como les mencioné, en mayo del 2019 y hasta diciembre del 2020 tuve que llevarlo a mantenimiento. En el mantenimiento le cambiaron unos filtros del aire acondicionado, le cambiaron, le revisaron los frenos con mucho detenimiento ahí, porque eso sí es importante. Y el estado de las llantas, y todo estaba bien, no había ningún daño. Ellos le dan una medición al banco de baterías. Básicamente lo que se les mide es la impedancia de la batería, mide el voltaje de salida también, y eso estaba bien también. Entonces, no hay que estar ahí no me acuerdo cuándo era, cada cuánto que le hacía uno el cambio de aceite al carro, cada 5.000 kilómetros creo que era. No hay que estar cada 5.000 o 3.000 kilómetros yendo a cambiar el aceite o viendo una fuga, entonces por ahí anda. Sí, hay que tener mucho ojo con las llantas. Bueno, las llantas no se gastan de un día para otro. Y también con los frenos. Pero básicamente una de las cosas que me tiene muy satisfecho es pues no pagar tanto por mantenimientos, que son caros también, dependiendo. Los mantenimientos de agencia son carísimos. Y también por un tema de costo, bueno, de costo y de no estar yendo tanto no estar tan pendiente de ese tipo de actividad. Muy bien, José Pablo, muchas gracias. ¿Me escuchan ahora, Gina? Ahora sí, ya tenemos de vuelta aquí el compañero Juan Diego. Ay, qué dicha, Juan, que ya estás por aquí compartiendo. Aquí nada más tenemos, bueno, veo que habían 2 manos levantadas entre los participantes, pero creo que bajaron una manita. Ahí nos quedó una mano levantada para una consulta y un aporte del compañero Edwin Hidalgo. Adelante, Ok. Edwin. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ando en la calle, entonces ando siguiéndolos a través del teléfono. Y era para apoyar al compañero José Pablo en cuanto a la pregunta de cuánto era el costo de la batería. El costo de la batería oscila en los 4.000 euros. ¿Verdad? Eso es el costo que se ha venido estipulando. Ronda los 4.000 euros. ¿Verdad? Y una vez conversando con los japoneses que nos capacitaron a nosotros, nos decían que todavía también allá en Japón no tenían un conocimiento de esto, ya que tampoco han transcurrido más de 8 años en los vehículos más nuevos para la reposición de las baterías. Entonces, que probablemente hasta que suceda, se daría, pero que normalmente duran de 8 a 10 años. Esa es la garantía que ellos dan. Y en la parte de reposición, bueno, conforme van avanzando las tecnologías, se van recuperando. Y entonces, de la recuperación de la batería y la parte de reciclaje, lo único más complejo de reciclar es el litio. El resto de los componentes, como decía la compañera Stephanie, son reciclables. Y sin embargo, se están haciendo estudios muy avanzados para volver a reutilizar y captar el litio para ver cómo lo tratan y cómo lo regeneran, si pudiese regenerar. Perfecto, Edwin, muchas gracias por tu aporte. Ahora, Ahí, José Pablo, ahí ya estamos, Juan. sí, es para rescatar varios puntos que se han presentado en el día de hoy. Algo importante, los ahorros asociados al tema de un vehículo eléctrico. José Pablo bien lo decía, el tema de emisiones, lo que es cambio de aceite ya no se realizaría, igualmente lo que es la generación de residuos, obviamente se va a disminuir al no haber cambio de aceite y demás. Hay algo importante también, temas asociados e indirectos que van a incidir también en un tema ambiental. Entre ellos es, y recordemos lo que es el traslado de los hidrocarburos, de combustible, de los puertos, Moín, qué sé yo, todo eso, lo que genera esos camiones, trasladar
hacia las estaciones de gasolina o de diésel, qué sé yo, ¿verdad? Ese combustible. Bueno, eso va a generar también emisiones, lo que es el ruedo, el desgaste de los neumáticos, el calentamiento que se está haciendo producto del asfalto, el desgaste de las carreteras. O sea, todo eso son temas asociados que a veces se dejan de por lado, pero que vienen de la mano a lo que es la utilización de un vehículo eléctrico. Ya no la disminución de eventualmente de esos furgones en las calles que a veces generan presas, igualmente el tema de accidentes y un montón de cosas que vienen asociados. Entonces es algo muy importante que se liga al tema de los vehículos eléctricos. Por ahí don Guillermo Pereira mencionaba, hacía un comentario sobre, bueno, esperamos vernos en autos eléctricos, sistemas de transporte público eléctrico muy pronto. Pienso que será necesario fomentar la cogeneración solar del sector residencial para poder destinar la energía de las plantas eléctricas actuales para la movilidad. Ese es un tema muy importante que está mencionando. También, bueno, hablaban del tema de la batería. A veces nosotros nos ponemos a pensar el tiempo de vida útil de la batería y los costos. Bueno, por ahí se mencionaba también en una charla que algo muy importante a destacar es que, bueno, el tema del ahorro, o sea, estamos ahorrando en el tema del combustible. Entonces tenemos que generar nosotros una conciencia del ahorro para ir poco a poco, año a año, ir recuperando un poquito el dinero que no estamos invirtiendo en combustible para que al final de la vida útil de la batería podamos utilizar parte de esos recursos en la compra de la batería, porque a veces el susto que nos da es el costo final de la batería cuando tengamos que sustituirla. No sé, 5, 10 años, 15 años, depende del vehículo, según nos explicaba José Pablo. Pero para eso es que tenemos que nosotros tener una cultura del ahorro. Si nos vamos a ahorrar 30,000 colones cada 15 días, cada semana, según no sé cómo estará el gasto de cada una de las personas. Entonces, bueno, la idea es que tomemos un porcentaje mes a mes, quincena a quincena, de lo que antes invertíamos en combustible para que al cabo de un tiempo definido, bueno, ya tengamos por lo menos una base para poder cambiar la batería respectiva. Gina, no sé, tenía algo Sí, por ahí. Juan, claro que sí. Nada más nos quedan por ahí, por el chat, Ujú. dos preguntas que todavía no las ha contestado el compañero José Pablo. Hay una pregunta también de don Guillermo que dice que si será posible adaptar carrocerías de combustión a eléctricos. Bueno, esa pregunta no la tengo muy clara. Esto es como cuando se adaptaban los motores de gas LPG, si no me equivoco. Entonces, creo que las tecnologías ahorita no están para eso. Es mi opinión, que puede ser que alguien se dedique a eso en un futuro, ¿verdad? A esas adaptaciones, sí. Y otra pregunta que tenemos aquí en el chat, que es la última pregunta por el momento aquí en el chat, dice, ¿cuánto aproximadamente aumenta el recibo eléctrico por mes, cargando todos los días o 2 o 3 veces a la semana? Que es una pregunta que yo creo que siempre sale, siempre Sí, sale en este tipo de conversatorio y charlas. sí. Bueno, hablábamos ahora de los tipos no de tipos de conducción del carro, sino tipos de conductores. Y en esto, pues, hay mucho que hablar, porque, por ejemplo, yo hablaba ahora temprano con unos compañeros que no es lo mismo, por ejemplo, yo vivo muy cerca de donde trabajo y con la pandemia también he hecho mucho teletrabajo. Entonces, casi no he tenido que cargar el carro en los últimos tiempos, en los últimos meses. Entonces, el recibo de mi casa no se ha visto, digamos, no ha tenido mucho aumento. Eh, sí le puedo decir que alguna vez que estuve yendo a San José mucho y la otra vez que fui algunos paseos con el carro, sí el recibo pasó
voy a decir que de 11.000 a 21.000 colones o 25.000 colones por ahí. Eso es lo que, el máximo aumento que he visto en el recibo. Aún así, estamos hablando de aproximadamente 15.000 colones y es un número, digamos, bajo, tomando en cuenta lo que gaste uno con un vehículo de gasolina. Dependiendo también del vehículo de gasolina que uno ya no tenga. Hay gente que tiene, familiares míos, que tienen un Nissan Tida, que es el carro más económico que yo he conocido en mi vida. Y también tengo otros amigos y compañeros que tienen un Ford F350, que eso es como mejor andar una gasolinera ahí en el cajón. Entonces hay muchos tipos de conducción y tipos de hábitos de conducción. Y también, como lo mencionaba, de distancias. Yo me imagino que una persona que maneje todos los días a San José, ida y vuelta, no sé, podemos hablar de 15 kilómetros ida, 15 kilómetros vuelta, 30 kilómetros por día, 150 kilómetros por semana, y hablemos de entonces de unos 600 a 700 kilómetros por mes, ya eso, pues, ya el recibo podría aumentar un poco más, pero creo que podría andar en unos 20.000 colones. Perfecto, perfecto. Y acá, para ir haciendo ya el cierre, señores y señoras, aquí tenemos ya dos últimas preguntas. Hay una pregunta que dice, si el carro no se usa por un periodo largo, ¿se descarga la batería? Esa es una, y ya después vamos con la última, que tenemos a un compañero con la manita levantada y sería ya para hacer el cierre. Bueno, yo lo he tenido algún tiempo detenido por diferentes razones. Digamos, una vez que me fui de viaje un mes y no, cuando volví estaba igual, el carro permanece apagado, ninguna luz queda encendida, ni nada por el estilo. Esa es como mi experiencia. Ya habría que ver si más tiempo hay algún tipo de descarga. Lo dudo, la verdad lo dudo. Eh, Tendría que hacerse una prueba de cuánto puede estar el vehículo sin arrancarse, ¿verdad? Sin energizarse en este caso. Ok. José, y ya tenemos la última acá. Dentro de los participantes está Eric Bolaños Camacho, que es uno de nuestros compañeros de aquí de la empresa. Ese es mi Eric, amigo adelante, Eric. es su amigo Eric, ¿ve? No podía faltar la pregunta entonces del amigo. Eric, ¿estás por ahí? ¿Tenés la mano levantada? Adelante. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, perfecto. Es que estamos aquí está lloviendo, entonces a veces no está muy bien. Un placer, José. Hace días que no nos vemos más bien. Igualmente. En esto de los carros, el otro día estábamos viendo una charlita que nos dio Edwin también. Y hablaba de que el rendimiento de la batería era de aproximadamente de 8 a 10 años, pero que no es que el carro se le va a pagar en 8 años, sino que la batería ya pierde el rendimiento y entonces va perdiendo conforme pasen después de esos 8 años, entonces puede durar hasta más. Y haciendo un cálculo así rápido de lo que hablaba Juan Diego, 30.000 colones al mes, en 8 años ya tiene la plata para la otra batería, si uno es ordenado. Y eso sin contar que se ahorra los cambios de aceite y lo de agua, lo del coolant y un montón de mantenimientos que eso genera constantemente, por lo menos un par de veces al año, gastos. Entonces es una muy buena opción. Y la pregunta es que si ha tenido problemas como
de software, de actualizaciones, hay que hacerle actualizaciones al vehículo porque es totalmente computadorizado, entonces me imagino que esa parte podría ser un poco delicada. Y si ha tenido, o me imagino, no sé, usted lo va a llevar a la agencia en algún momento a probar, digo, a ver algún mantenimiento o algunas pruebas que se le hacen, cosas así, pero no ha tenido esa experiencia o qué le dicen de la agencia. Pura vida, un placer. Ok, gracias. Bueno, sí, lo tuve que llevar a la agencia, creo que sí lo mencioné, en diciembre del año pasado. Lo había comprado en mayo del 2019 y en diciembre del 2020 salió un mensaje en la pantalla del carro que decía, llévelo a mantenimiento. Entonces lo llevé a la agencia, mantenimiento ahí, no tan caro, pero uno nunca quiere que le cobren, ¿verdad? Y en el mantenimiento sí le pegan un escáner para ver qué códigos ha tenido, qué alarmas o averías ha tenido el carro. No tenía ninguno. En cuanto a la actualización del software, pues no. He visto que hay una gente que le cambia la pantalla y le cambia digamos, la aplicación que trae. Pero bueno, ya eso es cuestión de gustos ahí. No sabría si eso tiene alguna implicación. Me imagino que no. Este, y no, en ese mantenimiento, todo bien. Y creo que hizo otra pregunta es que no recuerdo ahorita. Vamos a ver, ¿queda claro, don Eric, la respuesta de su compañero? Creo que hizo dos preguntas, entonces no sé si le respondí las dos. Sí. No, Bueno. creo que solo esa era de la actualización del software en realidad para ver si eso bueno, obviamente lo cobran en el mantenimiento que se le dé. Yo no sé si el carro le dan, obviamente nuevo, debe tener algunos mantenimientos anuales o cada 6 meses, cosas así, de revisiones, pero como hablamos de eléctrico y hablamos de software, y hablamos de supercomputadoras dentro del carro, administrando todo, entonces no sé si esa parte lo cobran como si fuera la licencia de una computadora de Windows o cosas así. No conozco. Creo que aquí hay una pregunta, Gina, así rompiendo el protocolo. No se preocupe, adelante. Vamos a Dice ver. que si Riteve habrá una tarifa especial. En RITE La habrá una semana, tarifa especial, la, ¿cierto? se- Ahí. la semana pasada, no, perdón, la semana antepasada tuve que llevarla a Riteve. Y no hay una tarifa especial, es la misma tarifa. Claro, la revisión sí es muy rápida. No hay emisiones, no hay revisión de fugas. Y entonces es bastante rápida, solo revisan las luces, las llantas, los cinturones. Me salió una falta leve, que es que ¿cómo se llama? El vidrio trasero está, ¿cómo se llama esto? Se me Con olvidó. algún polarizado o algo así, ¿no? Polarizado, gracias. No sé por Con qué gusto. se me escapó la palabra. Es una falta leve, pero yo ni me acordaba que ese vidrio estaba así. Por lo demás, todo salió bien, por dicha. Entonces, ahí le respondo al invitado ahí. Perfecto. Creo que hay otras ventajas. No sé si un vehículo eléctrico no debe, esa restricción que hay en San José, no por el tema de la pandemia, sino por la restricción en el centro de San José, creo que los vehículos eléctricos tienen exoneración, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es una de las ventajas. sí, eso Eh, estaba
Sí. digamos, en la parte de la ley, ahí, en los incentivos. Que esos incentivos, yo pienso, ahora que usted lo menciona, Juan Diego, y robándole la palabra un momento, yo pienso que los incentivos, perdón, debieron haber sido poco más. Por Sí, ejemplo, más amplios. creo que lo mencioné, que en lugar de un año es el 100%, el otro el 80% y el otro el 60% y así, debieron haber sido los 5 años exonerado del marchamo, pero bueno, quién sabe cómo se discutió eso en la asamblea y todas esas cosas, porque mientras más incentivos haya, más la gente va a comprar. Yo entiendo, por ejemplo, que en Noruega y en países como estos, que están muy avanzados en este tema de movilidad eléctrica, los incentivos son increíbles ahí, que todo el mundo tiene un carro eléctrico. Sí, 60% de la de la flotilla población. es eléctrica. Sí, sí, claro. Sí, el tema de vehículos eléctricos, poquito a poco tiene que ir madurando. Por ahí mencionaban también sobre el hidrógeno y cuidado si no vehículos eléctricos hidrógeno, ¿verdad? Híbridos. Pero bueno, en fin, es un tema que poquito a poco va a ir tomando más auge y el tema de los impuestos es lo que me imagino que muchos de nosotros estamos esperando, lo que es una rebaja en los impuestos y que eso también motive lo que es la compra de estos, de estos vehículos. Y no solamente vehículos, de automóviles corrientes, por decirlo de una manera, llámense en 4x4, vehículos, buses, ¿verdad? Lo que es todo el transporte público y demás. Pero bueno, con esto estaríamos finalizando la actividad del día de hoy.